Después de ese reporte de nuestro compañero José Antonio Évora y puntualizando que lo que vimos al principio es una dramatización de un episodio del llamado waterboarding, que para algunos es una técnica mejorada de interrogatorio, enhanced technique, le dicen en inglés, para otros es tortura. El licenciado Wilfredo Amer Ruiz es asesor legal de la Asociación Musulmana Estadounidense. Señor, buenas noches, bienvenido. Un placer, Pedro. Señor Joseph Lackey es abogado de derechos civiles. Gracias por acompañarnos, señor. Buenas noches. Gracias por la oportunidad. El teniente coronel retirado del ejército estadounidense, Octavio Pérez, y analista de inteligencia, le digo bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Pedro. El señor Joseph Hajj, un experto en terrorismo y ex integrante del ejército del Líbano. Señor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Muy, pero muy amable. Licenciado, arranco con usted. Su impresión de lo que se decidió hoy y de toda esta controversia. Bueno, la peor impresión es que esto ha dejado evidenciado que, en efecto, la CIA opera como un gobierno paralelo a los Estados Unidos. ¿Por qué un gobierno paralelo? Porque era una agencia que admitió, y parte del resultado de esta investigación era que le mintió a su jefe directo, que es la oficina del presidente de los Estados Unidos, y no tan solo le bastó mentirle y rendirle informes falsos a la presidencia, sino que también le rindió informes falsos al Congreso de los Estados Unidos. Así que era una agencia, un monstruo creado en los Estados Unidos que atenta contra el balance de poder de esta nación, y eso es muy, muy peligroso. Un monstruo protegiendo a su familia. Es que ese siempre es el discurso. Al gato, cuando está en el rincón, defiende como un león. En este caso, la CIA, yo no estoy diciendo defendiendo sus acciones. Querían investigarlo con mucho respeto, hay que hacerlo. Pero lo que no hay que hacer es traer a puertas cerradas a la CIA y decirle lo que tiene que hacer la próxima. No andar contando lo que hizo la CIA y desproteger a nuestros aliados y a nuestros amigos. Pero defender a una persona no quiere decir, ni mucho menos implicar, que podemos dejar a una persona, un ser humano desnudo en el concreto, sin ventanas, congelándose hasta la muerte. Y además, como patriota, debemos de solo acudir a los métodos humanos para sacar información, porque la tortura solo saca mala información. Sí. Primero, aquí estamos perdiendo la perspectiva. Este reporte no sacó nada que no se sabía hace 4 años. Esto es un reporte interno procurado por el Senado, el Comité de Inteligencia del Senado. Aquí no hay nada nuevo, señores. Todo esto era conocimiento a puerta cerrada de muchos miembros de estos comités. Ahora lo que han hecho es, 4 años después, sacar un informe reiterando, dándole adjetivos calificativos, como hizo la señora Feinstein, que tiene una vendetta personal con la CIA. Primero, Wilfredo, me da pena haberte oído con lo que tú dijiste de la CIA. Hay muchos oficiales que datan del servicio secreto de la Segunda Guerra Mundial, los OSS, que fundaron la CIA, y la CIA sí tiene una gran cantidad y otra cosa muy importante. Una gran cantidad de qué, perdón. De personajes que históricamente han defendido a este país y no han creado eso de crear un gobierno dentro del gobierno, esa teoría de conspiración. Lo es, porque en la medida de que esa agencia tiene que rendirle cuentas al presidente de los Estados Unidos y le rinde cuentas falsas, en la medida que esa agencia coge 300 millones de dólares para hacer prisiones clandestinas alrededor del mundo, los gasta, hace 2 prisiones que ni tan siquiera se utilizaron, y simplemente esos son errores de la CIA. Amarran a alguien y lo dejan morir. Hablando ahora, y no importa nada. No fueron errores, fueron actos criminales lo que hizo esta gente. Pregunto, tiro un tema sobre la mesa. Alguien dijo hoy, bueno, el presidente Obama dijo que no quería que esto se hiciera porque es tortura. Ahora el presidente Obama todas las semanas autoriza que desde un avión sin piloto le metan un misil y hagan volar en pedazos a 1, 5, 14 señores que son básicamente sospechosos de ser terroristas. No es tan solo eso. La mayor parte de las víctimas de esa política de los drones, la vasta mayoría, más del 50%, son civiles inocentes, Pedro. Eso sí que es peor, y me alegro que lo hayas traído. O sea que eso requiere un informe mucho más severo, porque son... Entonces, livianamente decimos daños colaterales cuando el producto de darle muerte al enemigo resulta más los muertos inocentes que los enemigos. Y con cada muerto de civil, estamos dándole el empuje
al enemigo para hacer reclutamiento a más personas. Por cada muerto hay 10, 15, 20 terroristas el enemigo nuevos mañana. no le hace falta nada para reclutar y para matar. Ya van matando desde el año 800 a gente con sus conquistas, con sus califatos, y lo siguen haciendo. Si no existiera Estados Unidos e Israel, lo hubieran que Joseph lo inventado. traiga, porque lo que pasa es que nosotros tenemos que defender a cualquier costo. El que no estuvo en una situación a defender a su familia, a sus hijos, no puede opinar, porque esta es una cosa muy personal. Yo no voy a darle un derecho humano a un animal. No voy a hacerlo. Lo que Si pasa andamos es que como animales nosotros, no podemos decir que quedamos sorprendidos cuando ellos actúan animalísticos a nosotros. Ahora entonces otro planteo. Por supuesto, no quiero que esto sea melodrama de mi parte. Fíjense, pongo primero la aclaración, el disclaimer, como se dice en inglés. ¿Qué pasa, pregunto, si estamos hablando, lo digo con todo respeto esto, señor Lucky, mientras, por supuesto, mi teléfono se dedica a vibrar, ya lo resolvimos. Con todo respeto del mundo, Dios quiera que jamás ocurra una cosa así. Si un familiar suyo cae en manos de terroristas y gente especializada en la lucha contra el terrorismo le dice, señor Lucky, tenemos a un prisionero que es parte de la banda que tiene a alguien de su familia y tal vez tenemos que hacer cosas que desgraciadamente no son las ideales en el trato a un humano para obtener información que pueda salvar a quien usted decida de su familia. Un ejemplo bien fuerte, y ya que tengo un bebé en camino, yo personalmente que viene en marzo me preocupa bastante, pero mi deber es ser un buen ejemplo para la humanidad y para mi bebé y para todos los demás. Y si yo estoy a favor de torturar a una persona, y torturar es la palabra correcta, dice el republicano John McCain, dice el presidente Obama, están de acuerdo, y en este mundo tan polarizado es muy de vez en cuando que los dos están de acuerdo, pero aquí están. Si alguien me enfrenta con esta opción, yo respondo así, hay una tercera opción, porque la tortura solo abre la puerta a más tortura. ¿Cuál es la tercera opción? Entender y a practicar una empatía con la persona. ¿Por qué me quieren hacer daño? ¿Con el terrorista? Relacionar, entender al enemigo para desarmarlo. Pero lo que me preocupa de eso, no es un enemigo tradicional, no es alguien que opere con la Convención Es de el mismo, Ginebra. Pedro. Estos son personas que decapitan niños. Eso es lo mismo que hacía la Unión Soviética y la criticamos históricamente. Y nosotros nos distanciábamos. Nosotros nos distanciábamos de Corea del Norte, de la Unión Soviética, de Cuba comunista, de que nosotros no hacíamos tortura. A mí me ofende comparar Estados Unidos a estos países. Mira los detalles. Mira los detalles. Una ofensa. Míralo, pues no te ofendas porque mira los detalles. Estados Unidos, te voy a dar un ejemplo. Mira, todos los escucha, que critican porque yo salí en los Estados Unidos. yo les voy a dar $1 millón de dólares que vaya a vivir en Corea del Norte. Te voy a dar la clase de patriotismo. Que mira, vaya a vivir en mira Rusia, los detalles cosméticos que habló el coronel. Los detalles cosméticos que traje en tu informe. Alimentación rectal. Mira qué detalle cosmético. Pero te quieres. No, perdóname. No, déjame continuar. Esto es un testigo que fue el preso. Yo no le creo. Mira. Pues créele a que arrestaron y la CIA admitió haber arrestado a un discapacitado mental para presionar la familia y obtener información de la familia. So what? So what? So what? Mira, esa es la gran diferencia. es el problema de los Estados Unidos. Una guerra. Hemos perdido la humanidad. Mire, señores, Tú no naciste en este sistema democrático y por eso quizás no eres tan empático con la democracia. ¿Quieres mejorar la ¿Cómo él va a decir so what? ¿Quieres mejorarla? Vamos al Congreso a que hagan una sesión cerrada y que hablen con la gente. Pero no destrozar a Estados Unidos para metas personales. Bueno, permítanme, señores, un instante. Con vuestro permiso. Lo que está pasando es quien está tratando de mirar el programa. Si a mí me cuesta entender lo que están diciendo, no quiero pensar en las casas o donde estén, porque están hablando uno arriba del otro. Entiendo la discusión, entiendo la indignación. Pedro dijo detalles cosméticos. Cierre con los detalles y después vamos por el Mira los coronel. detalles cosméticos. Alimentación rectal.
ofrecer violar la madre de los detenidos, encarcelar a un discapacitado mental para presionar a su familia. Uno admitió haber hecho un sexual assault con un detenido. Entonces tú dices, ¿so what? Esto es un país de orden y ley y constitución. De presos. Esto no es la Unión Son Soviética. mentirosos. ¿Cómo voy a creer a un tipo que decapita a su... Esto es la CIA admitiendo una investigación congresional. No leíste bien el reporte. Primero vamos a aclarar. Quien hizo este reporte es el Congreso. Sí, no, la mayoría... eso es cierto, pero esos no fueron agentes de la CIA los que Sí, dicen eso. tampoco. Son prisioneros que declararon eso. Hay que darle bien eso. Corroborado por el Senado de los Estados Unidos. Son mentirosos. Juan el Patapuerco haciendo una investigación. Oye, tranquilos, porque ya esto se ha ido de perspectiva. Primero vamos a volver a lo que es la fase de lo que ocurrió aquí. Primero, este reporte, ya todo esto era sabido hace más de 4 años. Lo que tú estás diciendo... Yo no lo sabía. Bueno, porque no lo habías leído hace 4 años. Porque hay que hacerlo público. Eso está bien para meterle presión. Vamos a ver la verdadera causa y efecto de lo que está ocurriendo hoy. El viernes, el secretario de Estado, John Kerry, se acercó a la señora Feinstein y le dijo, por favor, ten mucha cautela. Hemos sido avisados por los sistemas de inteligencia de Polonia, del Reino Unido y varios otros países que esto puede causar sangre, puede causar problemas en nuestros países. Pero usted está en contra entonces de que se haya difundido. No tanto eso, pero déjame explicarte una cosa, no sepamos esto nunca. Bueno, primero, esto es una realidad y estos 3 ejemplos lo he dicho todo el día. Hace 20 siglos los romanos tiraban los cristianos a los leones en el circo como entretenimiento. ¿Eso hoy por hoy se considera justo? No. Claro. Hace 60 años se escupía en las casas, en los pisos. ¿Se hace ahora? No. Hace 25 años se fumaba dentro de los cines. ¿Se hace ahora? No. En el año 2001, cuando había un ataque inminente que se esperaban que iban a atacar en la costa oeste, se fue al Departamento de Justicia, y ustedes no se olviden de eso, y se les pidió ciertas técnicas de las cuales empezaste con el waterboarding, donde estaba muy bien enseñado ahí, menos de 30 segundos por cada sesión. Bueno, pero si no lo matas, está bien. Yo no quiero Señores, ni 8 segundos ahora, de eso. Si lo pones a congelarlo en un congelador 12 horas y está a punto de hipotermia, el que se murió está bien. Fue un descuido, no fue consecuencia de la tortura. Fue un descuido de lo que los captores. Bueno, ¿okay? Cuando Pero hay no un a consecuencia de la cuando hay un fallecimiento, la palabra descuido no es suficiente para describir la situación. Sí, pero no fue consecuencia Ahora, Mira, consecuencia o no, se murió en nuestra custodia. Perfecto. Ahora bien, se tiene que recordar algo muy importante, dejando las emociones al lado, porque eso es un tema muy picante. La información que salió de Guantánamo no le ayudó a nadie a buscar Osama Bin Laden. Equivocado. Que esta información salió antes. Primero, ya la tenía la CIA. Este informe no tiene nada ni de derecho humano ni de derecho civil. Es puro político. Si ellos verdaderamente quieren mejorar todas estas normas que a mí no me gustan, en Estados Unidos no tiene que pasar, se hizo afuera de Estados Unidos o en Guantánamo, pero quiero mejorarlo, muy bien, a puerta cerrada se puede hacer, pero andar, ya estoy pero harto, es que ya todas las pautas se establecieron en 2009. Destrozar a Estados Unidos por el hecho de destrozar lo que sea de adentro o que sea de afuera. Primero, ya el presidente en 2009 estableció que de ahora en adelante, el 2009, ya eso se considera tortura. Lo que se fue al Departamento de Justicia en el 2001, porque el presidente Bush no fue ciego, fue a consultar con el Departamento de Justicia, se le dieron esos parámetros para hacer. Si hoy, en el 2014 y el 2009 se considera tortura, no lo era en lo que se estimó en el 2001. Con respeto, señor, la definición de la palabra tortura no cambia por los siglos, sean los romanos o seamos nosotros. La tortura es la tortura. Claro, ahora yo vuelvo a un punto en una guerra. Vamos a poner un equivalente en una competencia deportiva. Y entonces dicen, vamos a boxear. Y llega un señor que boxea y llega un señor que escupe, patea, muerde, da codazos, da patadas. Y entonces el otro señor dice, así va a ser. Y le da una patada y lo deja impotente. Y entonces el otro dice, está haciendo trampa. Usted es un señor que vino como boxeador. El problema es muy grave, es cómo se enfrenta una guerra tan asimétrica como esta, en la que nosotros tenemos que tratar de hacer
todo el posible Bueno, yo esfuerzo tengo para una idea. garantizar Déjeme hablar, déjeme hablar. y los otros cortan cabezas, matan niños, ancianos, ejecutan simplemente por el hecho de que no crean lo mismo. ¿Qué me dice? Tengo una gran idea. Venga. De evitar el problema total. ¿Por qué están enojados con nosotros? Porque estamos ahí supuestamente invadiendo sus tierras, etcétera, etcétera. ¿Por qué estamos ahí? Porque nuestros vehículos van por petróleo. Si buscamos una medida Otra teoría de de la correr conspiración. el auto por otro tipo de energía, no vamos a necesitar su producto y podemos lanzar una guerra económica que es más capaz que una guerra militar contra ellos. Ok, me parece, yo lo escuché con su idea, le voy a contar lo que está pasando en este momento en el mundo del petróleo. Estados Unidos pronto va a ser el productor número 1 del mundo de petróleo. Cada vez necesitamos menos del petróleo ajeno. Sospecho que si se mantiene esta proyección podemos ser independientes en términos de energía y eso no va a quitar a gente Sería que quiere que buenísimo todo ese el día. mundo sea extremista islámico de la forma más ofensiva para todo el planeta, incluyendo a los cientos de millones de musulmanes moderados que hay en este Lo que planeta. pasa, Pedro, es que No, eso, también estamos partiendo de la premisa que la gente que detiene la CIA son los terroristas. Entonces, cuando tú partes de esa premisa y dices, está bien que le demos 4 bofetadas, está bien que le hagamos tortura, pero lo que pasa es que cuando vemos un caso donde un discapacitado mental lo arrestaron, cuando ya en el ejemplo de Guantánamo, el gobierno ha admitido que luego de investigarlo por más de una década, ha encontrado que decenas de ellos no tienen nada que ver con acción criminal alguna y aún los tenemos detenidos. Primero, Eso es lo que nos pone en una posición Claro, ahora que estamos hablando violando los derechos La humanos. primera Esto lo culpa que nos es pone de en la una Corte posición humanos. Internacional de la Haya, porque no ha habido una revisión de la definición de lo que son estos individuos. Porque si hubiese una corte internacional que lidiara con estos no combatientes, porque ni son militares, no son un ejército de un país, son transnacionales, como lo son Al-Qaeda, si hubiese una definición donde se pudieran llevar estos individuos a una corte, no lo hay. ¿Por qué el mundo en totalidad, la ONU o quien sea, no ha ido a la Corte de la Haya a revisar esa definición? Si no, se hubiesen procesado inmediatamente en cuestión de años. Mira, La, les pido un favor. ironía de todo eso Me lo es- dice enseguida, le pido un favor, se quedan todos, por favor, ¿se pueden quedar unos minutos más? Claro que sí. Hacemos un paréntesis porque hay también necesidades desde el punto de vista comercial en la empresa y entonces tenemos más tiempo para hablar de cómo entonces damos la batalla contra los terroristas y para redondear los pensamientos de nuestros invitados que me parece aportan un espectro súper amplio en términos de lo que es esta controversia tan profunda en este momento en este país. Ya volvemos.